Este trastorno es un trastorno con una historia de retraso en el desarrollo del lenguaje, con ecolalia, con la comprensión habitualmente peor que la expresión, con repetición de sonidos, canciones, diálogos, con dificultades semánticas, con parafasias, con evocaciones, con neologismos. Fijaros que todas y cada una de estas cosas está presente en el autismo de alto nivel de funcionamiento o en síndrome de Asperger, ¿no? Con constante uso de preguntas, con dificultades para comprender indicadores sociales, con dificultades en el uso de pronombres y los tiempos verbales, o lo que se llama habla en tercera persona, con diferencias entre una situación dirigida y espontánea, con una comprensión literal y una dificultad en la comprensión lectora, con una falta de atención y mal comportamiento, con fascinación por juegos y objetos mecánicos y con un uso de pautas de comunicación no verbal de forma flexible. Si yo no pusiera arriba ese nombre y pusiera autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger, todas y cada una de esas características definen prácticamente al trastorno autista de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger. Quizás hay una cierta diferenciación aquí, que es mucho más clara en este trastorno, funcionan mucho mejor en situaciones espontáneas, las personas con trastorno semántico pragmático, mientras que no hay tanta diferencia entre la situación dirigida y espontánea en las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento, pero todas esas características pueden estar definiendo al autismo de alto nivel o síndrome de Asperger, ¿no? Fijaros, desde el punto de vista Bishop, Dorothy Bishop, cuando trata de explicarnos un poco gráficamente el trastorno semántico pragmático, fijaros que se muestra un poco como opuestos en lo que puede ser un trastorno fonológico sintáctico que está alterado, la comprensión, la fonología y la sintaxis es lo opuesto desde el punto de vista de esos dos ejes, uso del lenguaje, relativamente buen uso del lenguaje, y la estructura del lenguaje afectada, mientras que en el trastorno semántico pragmático un uso peor del lenguaje y con una estructura del lenguaje relativamente intacta. O, en este caso, el trastorno semántico pragmático, otra forma de intentar representar las relaciones que puede haber entre autismo, síndrome de Asperger, trastorno semántico pragmático en base a dos ejes, los intereses y las relaciones sociales y la comunicación verbal significativa. Como veis, el autismo se sitúa quizás en los extremos de esos dos ejes que pueden ser más graves. El síndrome de Asperger se está situando desde el punto de vista de los intereses y relaciones sociales en un aspecto que puede ser grave, pero menos desde el punto de vista de la comunicación verbal significativa. Son intentos, de nuevo, gráficos, de proporcionarnos alguna pista diferencial al respecto, ¿no? Otra representación más reciente que está haciendo también Bishop, en donde, bueno, pues ahí ese círculo serían los trastornos específicos del lenguaje, ahí estaría el síndrome de Asperger, ahí estaría el trastorno semántico pragmático, ahí estaría el autismo, me he ido, y ahí estaría el autismo, en el centro. Como veis, es difícil realmente deslindar con absoluta claridad y rotundidad las diferencias que puede haber desde el punto de vista del funcionamiento psicológico en distintas dimensiones, lo que puede ser un trastorno semántico pragmático, que por otro lado como tal está cuestionado, y lo que puede ser un autismo de alto nivel de funcionamiento. Quizás algunos datos que proceden de la investigación comparada entre los trastornos específicos o la disfasia y el autismo nos puedan dar alguna pista, ¿no? En autismo es más frecuente la presencia de antecedentes familiares, de epilepsia, de dificultades de lenguaje y de trastornos psiquiátricos como grupo. Aquí
es más frecuente que haya antecedentes familiares de dificultades de lenguaje o de dislexia, por ejemplo en hermanos, como grupo. En autismo es relativamente más frecuente encontrar dificultades pre o perinatales, aquí es más o menos similar, ¿no? En autismo es mucho más frecuente en primogénitos y en el segundo hijo. En la disfasia, los trastornos del lenguaje son un poco más frecuentes en el segundo hijo. Aquí es relativamente frecuente la selectividad alimentaria o los problemas con la alimentación. Aquí hay menos casos, aunque también se suelen dar. La edad media de alarma aquí se sitúa en torno al año y medio, la edad media de alarma en torno a los 24 meses. Normalmente no hay lenguaje, hay como síntomas una sordera aparente, paradójica aparente, y una conducta estereotipada relativamente marcada. Retraso en el lenguaje, las rabietas son un poquito más frecuentes al principio, y también aparece una sordera aparente. El desarrollo motor es completamente normal, hay una cierta historia de retraso leve y de retraso motor también en los niños. Son los componentes asociados cerebrales que puede haber desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista del funcionamiento motor. Bueno, pues algunas pistas en esta dirección podemos tener, aunque quizás los datos que también nos pueden proporcionar una idea al respecto de la diferenciación, pues tienen que ver con esto, ¿no? Los voy a meter todos. En autismo, por ejemplo, es claro que hay una menor atención dirigida a objetos adultos, lo que se llama atención conjunta. Aquí hay mejores habilidades de atención y acción conjunta, suelen estar más intactas. Aquí hay un menor uso de vocalizaciones para expresar intenciones. Aquí se utilizan las vocalizaciones para expresar intención. Aquí hay una restringida utilización de gestos simbólicos. Normalmente se utilizan gestos en disfasia para compensar la ausencia de lenguaje. Aquí hay una clara alteración en el juego simbólico. Aquí hay una menor alteración en el juego simbólico. Suele estar relativamente intacto. En general, una mayor debilidad en funciones comunicativas, reciprocidad, señales sociales, afectivas, conducta simbólica. Y aquí hay una mayor debilidad en general en medios comunicativos vocales y verbales, pero no tanto en la reciprocidad social, afectiva y en la conducta simbólica, ¿no? Por aquí es por donde podemos tener pistas desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, ¿no? En los niños no verbales, comparando niños no verbales y niños verbales, ¿qué indicadores nos pueden dar pistas de la presencia de un TEL, de un trastorno específico del lenguaje o de un trastorno del desarrollo del lenguaje en vez de un TEA? Presencia de conducta protodeclarativa en los niños no verbales, la conducta de señalar, por ejemplo, para mostrar. Conductas dirigidas a captar la atención del adulto hacia objetos, que es otra forma de atención conjunta. Funciones comunicativas complejas como pedir ayuda o atención o avisar, que de alguna manera implica también comunicación de tipo protodeclarativa. Interés por múltiples objetos, una mejor exploración del ambiente. Diferencias importantes entre el comportamiento social en situación dirigida y libre y gestos o miradas para compensar. En los niños no verbales, cuando nos encontramos con elementos de este tipo, junto con otras observaciones, tenemos que empezar a pensar que aquí puede haber un trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, ¿no? En los niños verbales, presencia de dificultades pragmáticas y semánticas que están asociadas a los déficits de comprensión. Dificultades conversacionales ligados a cambios de temas, pero con menos intereses restrictivos, ¿no? Errores gramaticales y fonológicos, que no son habituales en autismo, cuando hay lenguaje. Habilidades mentalistas intactas cuando aseguramos que están entendiendo la tarea. Por ejemplo, hay indicios de picardía, que no está presente en autismo, porque las habilidades mentalistas están alteradas, ¿no?